Así que vamos a empezar nuestra lección número 8 y vamos a empezar agradeciéndole a nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da, por este lindo tiempo que pasamos aquí, estudiando acerca de la consejería, un tema relevante dentro de la iglesia. Así que les invito a que juntos oremos para empezar nuestra lección número 8. Señor, te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Nosotros estamos aquí con la expectativa siempre de aprender, con el deseo, Señor, de poder seguir conociendo más de tu palabra, con el deseo de seguir, Señor, ah, acercándonos, Señor, de manera profunda a tu palabra para poder servir con excelencia a quienes necesitan a tu iglesia. Señor, gracias te damos por esta lección ya número 8. Nos encontramos casi cerca del final, pero Señor, con el deseo de poder seguir profundizando más y más en nuestro estudio acerca de tu palabra y de cómo, Señor, poder aconsejar a quienes se encuentran abatidos, sufriendo en circunstancias difíciles de su vida. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por eso. Y ponemos, Señor, esta lección en tus manos, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento, en todo lo que tengamos que responder, en las preguntas, en el desarrollo de la clase. Que seas tú glorificado en medio de nosotros. Padre, todo esto te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra lección número 8. Contentos de poder juntarnos de nuevo. Y vamos a ver primero esta parte y luego vamos a entrar digamos, a otro título eh, que es muy importante para nosotros que tenemos la oportunidad de aconsejar o que se nos puede dar la oportunidad de aconsejar, ya sea de forma formal o de forma informal, pero es importante que nosotros conozcamos cómo es que vamos a abordar las situaciones. Cuando hablamos de infundir esperanza en el aconsejado, estamos hablando siempre de un creyente, ¿verdad? Cuando hablamos de consejería bíblica, estamos hablando de consejería para un creyente. Entiéndase bien eso. Porque cuando hablamos de consejería para alguien que no es creyente, hemos dicho desde la primera clase que lo que tenemos que hacer es predicarles el Evangelio. Porque él no va a entender la palabra de Dios, no hasta que él se haya humillado delante del Señor y haya nacido de nuevo. Entonces, cuando hablamos de infundir esperanza en el aconsejado, estamos hablando de un creyente y podemos afirmar que hay esperanza de cambio, de transformación, de santificación para todos los creyentes, para todos los creyentes. Los creyentes podemos pasar diferentes circunstancias en la vida, podemos experimentar diferentes circunstancias en nuestras vidas que pueden influir dentro de nuestra comunión con Dios, pero siempre hay esperanza para los creyentes. Cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos esperanza para nosotros. Y bueno, nosotros como consejeros tenemos que infundir esperanza en el aconsejado. Y creo que ese es algo prioritario dentro de la consejería bíblica, ¿verdad? Darle esperanza. No falsas expectativas, sino esperanzas reales. Y eso hay que remarcar. No estamos lanzando expectativas que son superficiales o que no van a conllevar a nada, sino que estamos dándole esperanza de la escritura para un cambio, ¿correcto? Entonces, la esperanza que nosotros vamos a infundir en el aconsejado es una esperanza centrada en la escritura. Y eso tiene que ver mucho con que él pueda, en primer lugar, mirarse cómo es que él está como creyente, cómo es que él mira su pecado, cómo es que él tiene claro el tema del pecado. Y creo que a medida que vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta que muchos cristianos no tienen en claro lo que significa el pecado y las consecuencias que ésta trae. Muchos cristianos miran el pecado de una manera bastante superficial. Así que la esperanza produce gozo, por lo tanto, si hay esperanza, si la esperanza produce gozo, nosotros tenemos que infundir esa esperanza en los aconsejados. O sea, por más difícil que sea la prueba, hay esperanza. Por más difícil que sea la circunstancia, en un creyente siempre hay esperanza, y esa esperanza no está fundada en el aire, no está fundada en la arena, está fundada sólidamente en la Escritura.
hay esperanza para todos los creyentes de una transformación, hay esperanza para todo creyente de un cambio, si es que éste está pasando por una adversidad en su vida, ¿no? Entonces, la esperanza produce gozo, sea cual sea la situación que nuestros aconsejados o nosotros mismos estemos experimentando. Y cuando nosotros pensamos en que, en que la palabra de Dios es suficiente, eso ya es una esperanza para nosotros. Y es un punto importante ver el tema de que nosotros somos los primeros que tenemos que tener en claro que la Biblia es suficiente y transmitir eso, esa esperanza a los aconsejados, que la Biblia es todo lo que necesitamos. Entonces la esperanza produce gozo y vamos a ver, por ejemplo, Proverbios 10:28, lo que dice Proverbios 10:28, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. O sea, nuestra esperanza tiene un soporte, nuestra esperanza. Es Cristo nuestra esperanza, es su palabra nuestra esperanza. Mientras que la esperanza de los impíos está, eh, puede estar fundamentada en cualquier cosa superficial, en cualquier cosa vana, mientras que nuestra esperanza está fundada en algo sólido, en una roca sólida, que es Cristo. Entonces, eso para manera de argumentar lo que tiene que ver con que nosotros siempre tenemos que infundir la esperanza a aquellas personas que aconsejamos. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, por eso nuestra esperanza, ¿en qué está? La esperanza del cristianismo está en Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si nosotros podemos entender la soberanía de Dios en medio de las circunstancias, podemos tener esperanza y podemos tener paz y podemos tener gozo. Y creo que ese es un punto importante para nosotros, que cuando nosotros aconsejamos a alguien, esta persona puede entender la soberanía de Dios, puede entender lo que Dios permite y lo que Dios orquesta, lo que Dios hace para trabajar con nosotros. Entonces, nuestra esperanza es sólida, es fuerte y es para todos los creyentes. Hay esperanza para todo cristiano. Y vamos a ver algunos puntos que produce la esperanza. Produce confianza, la esperanza produce mayor fe y amor, la esperanza produce mayor consistencia, la esperanza produce mayor estabilidad, la esperanza produce más íntima comunión con Dios. Entonces vemos estos 5 puntos que produce la esperanza y la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Nuestra esperanza en quién está. Si sabemos en quién, o sea, sí. Y el tema aquí es que mucha gente dice que tiene esperanza, mucha gente dice que cree, mucha gente dice que entiende la soberanía de Dios, pero sus actos desdicen lo que ellos hablan. Pero tenemos que hacerle entender nosotros lo que significa la soberanía de Dios e infundirle la esperanza en Cristo y solamente en Cristo. Hay algo que ocurre siempre en medio de los matrimonios, por ejemplo, que cuando las personas llegan a una consejería, siempre están esperando que uno cambie para el otro cambiar. Siempre está esperando el resultado, uno está esperando el resultado de otro para recién el cambiar. O sea, quiere ver el resultado de otro. Y creo que eso no produce mucha esperanza. Nosotros tenemos que cambiar y procurar obedecer, caminar en obediencia, no, en este caso, no directamente por el esposo o la esposa, y voy a hacer una explicación aquí. Tenemos que cambiar por Dios, porque si nosotros cambiamos para agradar a otra persona, cuando nosotros nos demos cuenta que esa persona no se da cuenta de nuestro cambio, puede producir frustración en nosotros. Entonces,
nosotros obedecemos, queremos ser transformados y lo queremos hacer para agradar a Dios. Y eso como resultado hace entonces que yo ahora tenga una mejor relación o pueda comprender mejor a mi cónyuge. Entonces, el problema muchas veces de las personas es que están queriendo cambiar por la otra persona y solamente por esa otra persona. Y cuando ven que no hay una respuesta de la otra persona hacia el cambio que ella tiene o él tiene, viene la amargura, viene la frustración, viene el reclamo. Pero cuando entendemos que estamos procurando agradar a Dios y obedecerle a Él, entonces no puede haber ninguna frustración, ni ninguna amargura, ni ningún resentimiento, ni ningún reclamo, porque nosotros sabemos que Dios es fiel. Entonces, es la perspectiva de cómo nosotros estamos mirando la circunstancia que estamos viviendo y cómo le enfocamos en Dios y en su palabra. Entonces, no sé si tomaron nota de esto y puedo pasar a la lámina que sigue, o tienen alguna pregunta o algo que quieran decir en esta primera parte. Si no, pasamos a la siguiente lámina. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Me parece que algunos de ustedes, ¡pum!, ahí le toman una captura nomás a la pantalla y se acabó, asunto solucionado, ¿no? Y otros pues toman nota. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, si paso a la siguiente lámina y no ha terminado con toda confianza, por favor, yo estoy dispuesto a retroceder para que ustedes tomen nota. No hay ningún problema. Bien, por lo tanto, si hay esperanza de transformación, ¿correcto? Y nosotros tenemos que ayudarle con una buena teología a que esta persona pueda ser transformada, a que esta persona pueda evidenciar esos cambios desde la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerle ver lo que significa el pecado. Tenemos que ver que él vea el pecado como la Biblia lo presenta, porque hay a veces el problema es que las personas, su mayor problema es cómo piensan acerca del pecado que están viviendo. Entonces, es importante que nosotros tengamos una teología correcta para poder correctamente orientar a estas personas bíblicamente a que estas personas puedan entender el pecado y a partir de allí puedan experimentar la transformación en sus vidas. Entonces, este es otro punto que vamos a ver y vamos a hacer 3 preguntas que guían cualquier sesión de consejería. Muy bien. 3 preguntas que guían cualquier sesión de consejería. Primera, siempre preguntamos nosotros como consejeros, preguntamos, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Eso es, creo, una pregunta básica, ¿verdad? Es básica, es obvia la pregunta, que cuando alguien tiene algún problema, nosotros queremos indagar cuál es el problema que la persona está atravesando. Es una pregunta básica. Pero también preguntamos, ¿qué dice Dios acerca de su problema? Y esa ya no es una pregunta tan básica, porque la persona tiene que explicar qué cree él que dice Dios acerca de su problema. Y aquí vamos a encontrar que las personas ni siquiera saben qué dice Dios acerca de su problema. Ni siquiera conocen, están tan enfrascadas en el problema que ni siquiera saben lo que Dios dice acerca del problema que ellos están viviendo. Ni siquiera saben, ni entienden, ni conocen lo que Dios dice acerca de ese problema. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, en primer lugar, a saber que también están ellos parados en cuanto a su teología. Nos permite conocer qué tanto conoce la persona acerca de la Biblia, qué tanto escudriña esta persona acerca de la Biblia. O sea, las preguntas no solo nos ayudan a nosotros
a ir a la raíz del problema, sino también a ver cuál es la posición espiritual que esta persona se encuentra. Yo a veces suelo hacer preguntas tan simples como, ¿qué pasaría si hoy te mueres? ¿Dónde crees que vas? ¿Crees que vas al cielo o al infierno? ¿Crees que vas al cielo? Y la persona dice, sí. Bueno, generalmente va a responder sí. Tiene dos alternativas de responder sí o no. Pero después que me responde esa pregunta, que aparentemente puede ser muy sencilla, yo paso y hago otra pregunta y digo, ¿por qué Dios tendría que dejarte entrar al cielo? ¿Por qué crees tú que Dios te tiene que dejar entrar a su cielo? Y ya allí ya no hay una respuesta de sí o no, sino que la persona tiene que explicar por qué cree que Dios le tiene que permitir, o sea, entrar al cielo. Y muchos no saben ni cómo, ni por qué. Otros se lo saben de memoria, porque Cristo murió por mí en la cruz y Dios fue perdonado mis pecados. Pero yo sigo indagando acerca de otras preguntas que me permitan saber si que esta persona realmente tiene la consistencia espiritual que aparentemente su respuesta me transmite. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su problema? La segunda, ¿qué dice Dios acerca de su problema? Y esta pregunta ya no va a ser fácil de responder. Y la tercera, ¿qué dice Dios que debe hacer acerca de su problema? Y esa pregunta todavía es más complicada para ellos. Pero son tres preguntas que nosotros no debemos dejar de tomar en cuenta. Debemos preguntar, hacer estas tres preguntas cuando nosotros nos sentamos con alguien sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier problema. ¿Cuál es su problema? ¿Qué dice Dios acerca de su problema? ¿Qué dice Dios que debe hacer acerca de su problema? Y eso indica que la persona tiene que conocer algo de la escritura, ¿no? Para decir, la Biblia dice esto acerca de mi problema. ¿Sí? Muy bien. Tres preguntas interesantes. De pronto uno más compleja que otra para la persona. Porque ¿cuál es su problema? La persona va a contar cuál es su problema. Pero las otras preguntas van a requerir de un poco más de explicación. Y nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a ir indagando cómo es que esta persona, si está tan interesada en su problema, debería también interesarse qué dice Dios acerca de eso. Bien, continuamos. Si hay alguna pregunta, me la hacen ahora, pero si no, vamos a continuar. Y otras preguntas básicas que podemos hacer cuando aconsejamos a alguien serían las siguientes. Podemos preguntar acerca de la familia, del entorno familiar, podemos hacer preguntas acerca de la familia, acerca del trabajo, del trasfondo de la iglesia, podemos preguntar acerca de su vida personal, indagar un poco acerca de su vida personal. Y la última pregunta que es clave, ¿considera que es cristiano? Y te va a responder, pero por supuesto. Pero si la cosa es tan trágica, la vida que él está llevando es tan trágica, si no se trata de algo tan superficial, de un problema tan superficial, o que donde él no esté asociado, y es él el protagonista del problema, y el protagonista del problema tiene que ver con pecado, con algún tipo de pecado, esta pregunta los puede mover. ¿Considera que es cristiano? A veces nos cuesta hacer esa pregunta. A los aconsejados nos cuesta hacer esa pregunta, pero cuando vemos el problema y el pecado de la persona y que está de pronto una y otra vez persistiendo en el pecado, es necesario hacer la pregunta. Entonces, estas preguntas nos ayudan un poco dentro de la sesión de consejería para conocer un poco la teología de la persona, pero también para indagar acerca del problema de la persona. Usted va a seguir preguntando qué entiende acerca del Evangelio. ¿Qué entiendes acerca del Evangelio? Cuéntame qué entiendes acerca de la palabra de Dios.
¿Cómo describe la naturaleza de su comunión con Cristo? A ver, ¿cómo es que usted se relaciona con Cristo? ¿Qué ha hecho por su problema hasta este punto? ¿Cómo cree que yo, el consejero, puedo ayudarlo? Preguntas importantísimas, ¿no? Que de pronto, si, imagínese que te la están preguntando a ti. ¿Qué entiendes del Evangelio? Háblame acerca del Evangelio, a ver, cuéntame un poco acerca del Evangelio. Ya no me cuentes acerca del problema, ahora pasemos a ver qué conoces del Evangelio. Y cuéntame acerca de cómo es tu comunión con Cristo. Cuéntame tu día a día con Cristo. ¿Qué ha hecho por su problema hasta este punto? ¿Cómo ha lidiado usted con su problema? ¿Qué tanto ha hecho usted con su problema? Y nos vamos a dar cuenta qué tan interesada está esta persona por su transformación, si es que él es protagonista de un pecado, y cómo cree que puede ayudarlo. Porque a veces las personas vienen y dicen, no, solamente quería desahogarme, vaciar todo y que usted me escuche nomás. Yo solamente estaba buscando a alguien que me escuche. Gracias por todo, yo no necesito el consejo. O a veces ocurre que nosotros estamos diciendo, mira, esto dice la Biblia, esto tienes que hacer. Y vemos que la persona no lo hace. Se revela ya sea pasivamente o activamente. Se revela y no lo quiere hacer. Entonces uno dice, pero ¿para qué viene a la consejería entonces? ¿Cuál es el deseo de venir a la consejería? ¿Cuál es su propósito de acercarse a un consejero bíblico? ¿Para qué usted está buscando una consejería? ¿Solo quiere que le escuchen? Puede mirarse al espejo y hablar solo. Si usted viene a la consejería, es porque usted está buscando un cambio en su vida, una transformación en su vida. Siguiente pregunta. Si yo puedo ayudarte a obedecer la Biblia, ¿tú estás dispuesto a obedecer la Biblia? Y eso tiene que ver con lo que comentaba, ¿no? Porque hay gente que quiere solo comentar, solo contar, solo ser escuchado. Y tenemos que decirle, bien, bien, yo estoy dispuesto a ayudarte, yo quiero ayudarte. Yo me compadezco con lo que tú estás viviendo, me pongo en tu lugar, quiero ayudarte. Pero tú estás dispuesto a obedecer lo que la Biblia dice. Si te presento un texto bíblico que ayuda al cambio, ¿tú estás dispuesto a obedecerlo? Entonces, hemos visto todas estas preguntas que son importantes dentro de la consejería bíblica y que nos ayudan a entender al aconsejado, conocerlo un poco más, conocer qué sabe del Evangelio y conocer qué sabe o qué tan interesado está en su problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Estamos listos para pasar a la siguiente lámina o aún están tomando nota? Si están tomando nota, les puedo dar unos segundos más. Si no, podemos pasar a la lámina siguiente. ¿Sí? No me dicen nada, es porque ya terminaron. ¿O alguien quiere preguntar algo? Puede pasar a la siguiente lámina, pastor. Muy bien. Muchas gracias, Ismael. Esto lo hemos dicho en clases anteriores. El punto es que nosotros queremos eh, tratar el problema desde su raíz. No por encima, no de una forma superficial. Nosotros queremos tratar el problema desde la raíz. Y nosotros sabemos que el problema del ser humano radica en el corazón, ¿correcto? Allí radica el problema del ser humano.
de todos nosotros, de todos los seres humanos, de todos. El problema radica allí en el corazón. Entonces, buscamos llegar a ese punto y tratar el problema desde allí. Amén, desde allí. No de una forma superficial, no haciendo preguntas que no nos van a conllevar a nada, sino tratando de llegar a la raíz del problema. Y es importante que nosotros tenemos que tratar cuando aconsejamos que la persona pueda sacar todo lo que significa el problema, porque se van a encontrar con muchas personas que no quieren contar, o que quieren contar lo que les conviene, solo lo que les conviene. Y eso no nos permite a nosotros poder ayudar a la persona, a que esta persona pueda arrepentirse de su pecado. Y pasan tiempo y la persona vuelve a lo mismo, porque esta persona puede darse el caso que esté abrazando muy fuertemente su pecado, o puede darse el caso de verse descubierta en algún pecado que le puede conllevar a mayores compromisos personales o a perder algo que él no quiere o ella no quiere perder. Entonces, nosotros, a través de preguntas y a través de la escritura, mostrándole textos bíblicos que hablen acerca del problema, buscamos que esta persona pueda realmente decir todo lo que tiene que ver con el problema, si no, no le vamos a poder ayudar. ¿Sí? Es una tarea difícil porque nos vamos a encontrar con gente que te dice, bien, todo bien, excelente. Sí, sí tuve un problema, pero ya pasó, ya ocurrió, o minimizan el problema. Siempre están tratando de minimizar, de minimizar su problema. No es como parece ser, y nosotros desde fuera nos damos cuenta que sí es un problema grave, y ojo, todo problema que tiene que ver con el pecado es un problema grave. Es un problema grave. Lo que pasa es que nosotros maximizamos los pecados y minimizamos los pecados. O sea, no existe una categoría de pecados. El pecado es pecado y hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Entonces, las personas generalmente tratan de minimizar su pecado y eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que las personas se excusan frente a su pecado. El hecho es que los aconsejados llegan con pensamientos equivocados, ya sea minimizando el pecado, como lo decía ahora, o con un malentendimiento acerca del pecado, no entendiendo lo que la Biblia dice acerca del pecado, las consecuencias profundas y graves que trae consigo el pecado, vivir en el pecado o estar practicando el pecado. Se llegan con un pensamiento equivocado, muy superficial acerca del pecado, minimizándolo, no viendo que le puede afectar ya sea a él mismo o que ese pecado puede incluso estar afectando el entorno familiar. No lo ven de esa manera. Llegan con un pensamiento totalmente equivocado acerca de ellos. Bien, en muchos casos los problemas más paralizantes de los cristianos no son pecados externos, sino el pensamiento equivocado. O sea, tienen una idea errónea acerca de lo que significa el pecado y de algunos pecados. Están viviendo muchas veces o practicando un pecado o están permitiendo en algunos casos algún tipo de pecado y lo ven como algo natural. O sea, tienen un pensamiento totalmente equivocado de eso. Y bueno, estamos nosotros, si es en nuestra iglesia local, dispuestos a hacerle entender a las personas lo que significa el pecado, la magnitud de los pecados, las consecuencias que esto trae. Y es importante, por ejemplo, si nosotros vemos Efesios 4:25, no sé si pasé la lámina muy rápido o está bien. Pastor, ¿podría regresar un favor? Sí, claro que sí. Ahí está. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos que hablan cómo es que Dios nos conoce a nosotros. O sea, Dios nos conoce profundamente. O sea, si alguien cree que la Biblia no es suficiente, está totalmente equivocado. O si alguien cree que la Biblia no habla acerca de un pecado que él está practicando, se equivoca.
O sea, la Biblia nos hace una radiografía profunda de lo que somos como seres humanos. Entonces, es importante que nosotros veamos estos textos bíblicos, porque mucha gente tiene una idea bastante equivocada y minimiza, creen que de pronto hablar mal de alguien no es tan grave, ¿no? Calumniar a alguien no es tan grave, ¿no? Decir palabras por ahí a soeces no es tan grave como parece. Bien, vamos entonces ahora sí. Ahora sí, estás tomando nota. Ya pasó. Gracias, Fabián. Ya. Muy bien. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se oponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y esto en el griego tiene que ver con una, más que palabra corrompida, es palabra podrida, o sea, algo que hace daño. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y este Efesios no nos da una categoría como lo hace Colosenses, pero nos dice qué no debes hacer. O sea, ¿qué no debes hacer? ¿Qué no está bien que hagas? Aunque muchas veces muchas personas pueden ver esto como algo natural, hablar, decir algo, injuriar, calumniar, decir algo, lo pueden ver como algo pasajero. Lo cierto es que la Biblia nos dice que no está bien. Y cuando vemos Colosenses 3:5, hay una categoría y una lista de pecados. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, todo esto es el problema del hombre. Todo esto es el problema y es lo que está en el corazón del ser humano. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el hecho es que, miren, miras esta categoría y nosotros, los seres humanos, en general, tenemos serios problemas en el corazón. O sea, si Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas, nosotros estaríamos perdidos. Y este es el gran problema del ser humano, radica profundamente en el corazón. Allí está el problema. Y el punto aquí es que nosotros los cristianos necesitamos hacer lo que dice el versículo 10. Revestidos del nuevo, el cual conforma la imagen del cual la creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros tenemos que revestirnos y vestirnos cada día. O sea, tenemos que despojarnos de lo malo y vestirnos de cosas piadosas día a día. Es el trabajo diario que tenemos nosotros. Y eso es lo que nosotros transmitimos también a las personas que aconsejamos, que ellos tienen diariamente una batalla, una lucha, diariamente. ¿Para qué? Para no caer en estas listas que estamos viendo, que es el problema del ser humano. Ese es el gran problema del ser humano. Yo siempre digo una cosa, se pueden sacar muchas leyes en contra de que se frene en la sociedad algunos males, como asesinatos, como feminicidios, como violaciones, pero uno dice, esto sigue, aunque las leyes sean muy drásticas, esto sigue y sigue y sigue. Y el caso es que la solución no es una ley humana, sino que la solución es la ley, es la palabra de Dios, porque el problema no es algo superficial, el problema radica en el corazón y lo único que puede tratar directamente con el alma, con el corazón, es la palabra de Dios.
O sea, las leyes humanas pueden frenar en ciertos casos, pero una transformación no viene con una ley humana. Una transformación del corazón viene con la ley de Dios. Por esa razón es que nosotros hemos cambiado nuestras vidas, porque Dios está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, nosotros necesitamos transmitirle a los aconsejados el hecho de que la Biblia nos conoce perfectamente. La Biblia nos conoce, o sea, sabe cómo somos, conoce nuestro carácter. Aquí está la lista. Aquí está la lista. Si nosotros no tendríamos estos problemas, si no estaríamos inclinados a esto, esta lista no estaría aquí. Segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, hombres desagradecidos, hombres que no tienen gratitud. Y esta es otra lista: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, distintamente de que podamos enfocar este texto bíblico en una predicación con otro título, el problema que estamos viendo ahorita aquí en la consejería bíblica es que hay un problema, y es el problema radica en el corazón y que debe ser tratado desde allí. Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos otro problema aquí, que lo hablamos hace un tiempo, que la Biblia habla acerca de los problemas del corazón del hombre. Por eso es que es suficiente para tratarlos. Si habla de ellos es porque es suficiente para tratarlos. Pero también vemos aquí el caso que vimos hace unas semanas atrás, que el punto es que la Biblia también da por sentado que nosotros nos amamos. Por lo tanto, no necesitamos fortalecer el yo ni fortalecer el autoestima, porque la Biblia da por sentado que nos amamos y nos amamos demasiado, por eso que nos pide que amemos a nuestro prójimo como nosotros nos amamos. Entonces, vemos que el gran problema está allí, alojado en el corazón, y allí tenemos que apuntar. Éxodo 27, para cerrar los textos bíblicos que tienen que ver con lo que estábamos viendo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente a Jehová el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Y saben por qué tomo este texto bíblico? Porque la gente toma el nombre de Dios en vano. Y el problema es que hoy, muchos cristianos toman el nombre de Dios en vano. Y nos dice, ¿cuándo? Cuando sus conductas dicen mucho de lo que la Biblia dice que tienen que hacer. Y muchos cristianos están viviendo su vida como quieren vivirlas, llamándose cristianos, poniendo en mala posición el nombre de Dios. Están tomando el nombre de Dios en vano. Nosotros decimos, somos cristianos, y aunque ese nombre fue despectivamente pronunciado en el primer siglo, hoy nosotros decimos, somos creyentes, somos cristianos, y de pronto alguien nos ve haciendo cosas que no son de cristianos, entonces, ¿qué? Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos usando un título que les dice mucho con la conducta cristiana, y eso está pasando hoy en nuestras iglesias, y nosotros como consejeros, como estudiosos de la Escritura, tenemos que hacerle entender a la gente estas verdades, estas realidades que ocurren dentro de la iglesia local. ¿Alguna pregunta antes de pasar a esta lámina? ¿O algún comentario al respecto? Aprovechemos ahora. No por mi parte, pastor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien.
Entonces continuamos. Identifique los pasajes bíblicos claves que corrigen ese pecado. O sea, si estamos hablando de la idolatría, si estamos hablando de la fornicación, si estamos hablando de la pornografía, si estamos hablando del adulterio, si estamos hablando de una persona que tiene problemas con que habla y siempre cae en pecado, tenemos que identificar cuáles son los pasajes claves que corrigen ese pecado y explicarlo, ¿no? Cómo Dios ve ese problema basado en la palabra de Dios. Entonces, nosotros pedimos que la persona vuelva a contar para corregir esa presuposición falsa que tiene. De pronto cree que es normal, que es natural lo que está haciendo, que no es tan grave como dice ser, que somos muy fanáticos, el pastor es muy fanático, el hermano es muy fanático. Entonces ven que somos de pronto muy exagerados y que no es así. Y necesitamos decirle, esto dice la palabra de Dios. Esto enseña la palabra de Dios acerca de tu problema. Pastor, es por eso lo que hemos estado viendo semanas pasadas, que el consejero tiene que tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque uno no sabe qué problema se puede topar en la sesión de consejería. Por eso, precisamente, esa diapositiva dice, identifique los pasajes bíblicos. O sea, yo, con respecto al problema, digamos, de lo que hemos aprendido, la palabra de Dios, poder buscar dentro de la Biblia un versículo en esa misma sesión para ayudarle al aconsejado, ¿verdad? Es por eso que es necesario que el consejero tenga amplio conocimiento en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo le ayude, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo que él iba a venir un consolador, iba a venir uno igual que él. Dice que él os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no puede, por decirlo, tomar algo que no hayamos estudiado anteriormente. Digamos, si no abrimos nuestra Biblia, el Espíritu Santo no tiene de dónde agarrar para, 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 para ser usado para ser usado por nosotros, ¿verdad? Para que Él sea usado por nosotros para el aconsejado, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso es importante que el consejero conozca mucho la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, entre más uno lea la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede utilizar más para que Él transmitir esa palabra a través de nosotros en el aconsejado. Amén, pastor. Exactamente, sí, y creo que hicimos mención a eso hace unas semanas atrás, ¿no? Que la herramienta del consejero es la Biblia. Esa es la herramienta del consejero, por lo tanto, el consejero debe conocer la escritura, debe conocer la escritura, debe pasar tiempo siempre con la escritura para poder decirle así, dice la Biblia, acerca de tu problema. Esto dice la palabra de Dios. Esto es la solución desde la Biblia acerca de tu problema. O estás minimizando un problema que la Biblia no lo minimiza, porque la Biblia no minimiza ningún pecado. Entonces necesitamos conocer nosotros la palabra de Dios para poder dirigirnos al aconsejado, de tal manera que el aconsejado pueda verse desde la Biblia, ¿no? Y no solamente de nuestras palabras o de nuestra experiencia. Y pastor, y otra cosa, bueno, las preguntas que mencionaste anteriormente, eso nos ayuda al, al aconsejado reconozca a través de la palabra de Dios su propio problema, ¿verdad? Y en este caso, si hay pecado ahí escondido, digamos, que no vea que nosotros somos los que le estamos señalando a él, es que usted es esto, es que usted, para que no se sienta que nosotros somos los que estamos atacándole, sino que a través de esas preguntas, él, a través de la palabra de Dios o el aconsejado, pueda ver por sí mismo, ¿verdad? Con base en las escrituras, su condición espiritual, ¿verdad? No solamente
su comunión con Dios, sino tal vez su comunión con su familia, personal, en otras áreas también podría reconocer ese problema que él tiene. Amén, pastor. Sí, muy bien, así es. Estas preguntas son claves porque a veces pasa eso, ¿no? Nos vamos a encontrar, si tenemos la posibilidad de aconsejar de manera seguida, nos vamos a encontrar con todos, o sea, incluso nos vamos a encontrar con gente que cree que el pastor le está acusando o que de pronto con personas que llegan a la iglesia y ya empiezan a mirar medio mal al pastor porque el pastor no le dijo lo que ella quería escuchar o él quería escuchar. Nos vamos a encontrar de pronto con gente que nos deje gritando ahí, ¿no? En la consejería ahí. Entonces nos encontramos con todo, nos podemos encontrar con todo nos podemos encontrar. Pero nosotros no estamos, a ver, ¿cómo le digo? No estamos ofertando ni intercambiando la palabra de Dios para agradarle a nadie. O sea, nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice, lo que dice la Biblia, le moleste o no a la persona. Es más, el Evangelio debe incomodar a los pecadores, nos debe, nos debe confrontar con nuestro pecado. Así que es importante esas preguntas que nosotros las podamos manejar dentro de la consejería. Hace unas semanas atrás también hablé un poco de eso, de esta lámina, en un comentario de lo que hacía, que no es suficiente con detener el pecado, no es decir, ah, ya, el pecado se detuvo. No, es que nosotros tenemos que hacer un seguimiento a la persona. No solamente es que decimos, ah, ya no hace ese pecado, sino que la persona puede incurrir en otro pecado y tenemos que tratar de hacer un seguimiento para que esta persona empiece a vivir de una forma que agrade a Dios, ¿no? Que esta persona pueda ayudarle a que aprenda a que cada día él de vestirse de lo malo, quitarse lo malo y revestirse de cosas piadosas, ¿no? Pasar tiempo practicando cosas piadosas en su vida. Entonces no basta con decir, ah, ya no hace ese pecado, ya no fornica, y listo, y dejarlo ahí, ¿no? Porque este, lo que buscamos es que la persona sea más como Cristo y por lo tanto buscamos un comportamiento piadoso de su parte, ¿no? No sé si estaban tomando nota y pasé muy rápido la lámina. ¿Sí? ¿Está bien? No, no hay problema. Está bien. Un segundo, pastor. ¿Retrocedo? Sí, sí, pastor, un favor. Ahí está. Ah, Ya, pastor, gracias. buenas noches con todos. Algunos no tuve tiempo de saludarles porque entraron luego. Bien, vamos a ver 5 tipos de pecados. El primero, es una etiqueta que se le coloca, ¿no? Pecados de comisión, hacer lo que sabe que no debe hacer. Y eso le pasa muchas veces a los creyentes, ¿no? Que saben que la Biblia dice que eso no debe hacer y hace. Hacer lo que sabe que no debe hacer. Eso se le conoce como pecado de comisión. Eh, Vamos a ver los otros tipos de pecado. Vayan tomando nota. Siguiente lámina. Pecados de omisión, fallar en hacer lo que sabe que debe hacer.
Cuando a una persona le damos indicaciones, le decimos, esto debes evitar, ¿no? O sea, si tú tienes problemas con la droga, debes de evitar juntarte con estas personas, debes de evitar tener contacto o ver estas cosas o acercarte a estas personas y falla en hacer lo que él sabe que debe hacer. Tercer pecado. Tercer pecado. Pecado de imaginación. Imaginar el pecado en la mente. Esto tiene que ver mucho con el tema de lo sexual, ¿no? La pornografía, generalmente, ¿no? También con la paranoia, que siempre creemos que alguien está haciendo algo en contra de nosotros, con todo lo que tiene que ver con lo relativo a eso. Número 4, pecado en contra de la conciencia. Hacer algo que cree que está mal, incluso si no hay un mandato bíblico específico en contra de lo mismo. O sea, muchas veces o sea, una persona puede creer que está pecando y no está pecando. A ver, ¿qué ejemplo puedo poner? No sé, a ver. Pastor, en el caso de los judíos, cuando sobre el comer carne, que Ahí el Señor está. le dijo a Pedro, no llaméis inmundo a lo que yo he santificado. Bueno, ahí la visión se está hablando de los gentiles, pero digamos, en sí, el no comer carne era una forma de separar el pueblo judío de pueblos paganos, pero el comer carne para nosotros no es pecado, ¿verdad? Para muchos judíos sí lo es, ¿verdad? Sí, claro. Pero si ponemos un ejemplo más cristiano, a ver, por ejemplo, algo que la persona cree que está mal, o sea, a ver, voy a pensar en algo, de pronto no me vayan a apedrear, pero ahí nomás. Es como que la persona cree que si no ayuna, está pecando. Y no hay un mandamiento en la Biblia, no hay un mandamiento para que la iglesia ayune. O sea, no es que está mal ayunar, no me vayan a entender mal. O sea, no es que una persona si quiere que ayune, no hay problema, ¿no? Pero no hay un mandamiento, o sea, como encontramos, por ejemplo, orar. Es un imperativo, ¿no? La iglesia tiene que orar. O sea, ahí no puedes decir, si quiero oro, si quiero no oro, ¿no? O sea, hay que orar. No dejando de congregarse, o sea, congregar, un mandamiento, hay que congregar. Pero no hay un imperativo para ayunar. Aunque el Nuevo Testamento, en los evangelios, se habla de ayunar, ya para la formación de la iglesia no aparece mucho no aparece como un imperativo. Entonces, muchas veces puede haber personas que lo vean como que es un pecado si no lo haces. O sea, si yo no lo hago, estoy en pecado. O deberías hacerlo, no estás obedeciendo lo que la Biblia dice. Entonces, puede darse un caso como eso, ¿no? De pronto he puesto un ejemplo como muy extremo, pero puede darse el caso de eso, que hay quienes pueden pensar que si tú no ayunas, estás pecando, estás desobedeciendo. Y, y el punto es que no hay una orden para eso. No estoy diciendo que alguien que esté mal hacerlo, ¿no? Pero no hay una orden, no hay un mandamiento específico. Entonces, podría darse el caso como eso, ¿no? Y como el ejemplo que nos pone el hermano Frank también, ¿no? Del caso que el judío piensa que el comer carne es pecado y nosotros no podemos comer. Es un pecado en contra de la conciencia. Número 5, pecado de ignorancia. O sea, ¿es un pecado ser ignorante? ¿Es un pecado? O sea, hay muchas personas que
están diciendo cosas de la Biblia y no es verdad, o están creyendo cosas de la Biblia que no es verdad, o están enseñando cosas de la Biblia que no es verdad. Le están diciendo, le están haciendo decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y están dando por hecho que la Biblia dice eso, porque desde su hermenéutica, así es como ellos piensan. Entonces, puede darse el caso de eso, como también puede darse el caso que una persona peque por ignorancia, involuntariamente, ¿no? Puede ser el otro caso del pecado de ignorancia, de que una persona puede estar cometiendo un pecado solamente por ignorancia, pero creo que este es el caso más de personas que empiezan en el Evangelio, más que personas que ya tienen muchos años en el Evangelio, ¿no? Y más si están en una iglesia de sana doctrina. Pero puede darse el caso de personas que empiezan el Evangelio, que pueden estar haciendo algo que de pronto por ignorancia lo están haciendo y cuando lo consideran, lo conocen, simplemente lo abandonan, ¿no? Y otros que no están de pronto en iglesias bíblicas, donde se predica la palabra de Dios, donde se expone todo el consejo de Dios, su ignorancia y su limitación del acercamiento a la Escritura también los puede llevar, ¿no?, a cometer algún pecado que ellos desconocen por su falta de conocimiento bíblico. ¿Alguna pregunta? Bueno, pastor, ahí me recuerdo en la carta a los Romanos que Pablo dice que si la ley es pecado, y él dice que no, pero si no hubiera sido por la ley, él no hubiera sabido que algunas cosas son pecado. Él decía, yo no sabía que el pecado, que no codiciarás era pecado hasta que la ley me dijo, no codiciarás, ¿verdad? Y claro, eso se da mucho, hermano, con personas, el pecado de la ignorancia se da mucho con personas que vienen llegando eh, a la iglesia, ¿verdad? Vienen conociendo la palabra de Dios. Son personas que apenas vienen conociendo muchas cosas que cuando quizás en su vida anterior, ¿verdad? Cuando estaban lejos de Cristo, quizás se dieron cuenta que no eran correctas, ¿verdad? Ahí sí, en el caso de ellos, bueno, yo ya he tratado muchas veces con hermanos así, ¿verdad? Que vienen creciendo, ¿verdad? Y hacen cosas que quizás no sabían, ¿verdad? Sí, uno los trata con mucho amor, porque quizás no lo estaban haciendo, tal vez no era por omisión, ¿verdad? No lo están haciendo a propósito, sino porque en realidad no lo sabían, ¿verdad? En este caso, uno con la palabra de Dios, con mucho amor, se les va enseñando, ¿verdad? Sobre cosas que ante la luz de la palabra de Dios no son correctas y poco a poco van creciendo, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que la ley es como la nana, es como nuestro ayo, ¿verdad? Que nos ayuda a crecer en el camino de Dios. Amén, hermano. Pastor, Muy bien, adelante, yo escuchamos. creo que lo que escucho por parte de usted y el hermano es muy correcto para mí. Creo que las personas que hemos tenido un inicio en el camino de Dios, pues evidentemente, pues así como dice la palabra, ¿no? Como bebés espirituales, pero considero que sí puede llegar a ser un pecado la ignorancia cuando se interviene la pereza de no leer la escritura y de muchas personas que llegamos a Cristo, o he visto que hay hermanos que se quedan en el camino, como hace unas semanas le comentaba de una persona con mucho tiempo, porque se quedan con lo que escuchan de por ahí y no se dedican a escudriñar realmente o a crecer, a tener la intención de crecer. Y creo que llegado un momento, la ignorancia puede ser acompañado del pecado de la pereza después de cierto tiempo. Si bien es cierto, los que cuando recién, yo que no soy de cuna cristiana, pues al principio mi acercamiento con el Señor fue en una iglesia evangélica hace muchos años. Entonces, hoy me doy cuenta que muchas cosas no estaban a la luz de la palabra del Señor. Siento que mi responsabilidad, y hoy por eso también estamos aquí, es instruirme, aprender. Entonces sí considero que llega un momento en la vida del cristiano que la ignorancia sí va acompañada de la pereza
sí es un pecado. Sí, es muy, muy acertado tu comentario, porque eso se da ya a todo nivel de la vida cristiana. Ya, y más se da a nivel ya no de una persona que empieza en el Evangelio, sino de una persona que ya tiene años en el Evangelio. Los años no determinan la madurez, no determinan la madurez. O sea, uno en la vida cristiana debe ser diligente como creyente. Y no solamente es un tema de los que empiezan en la vida cristiana, es un tema de pastores también. O sea, ¿por qué tenemos problemas en la iglesia hoy? ¿Por qué tenemos una iglesia inmadura hoy? Porque el pastor es negligente. El pastor es negligente. Los líderes son negligentes, por lo tanto, no le puedes pedir más a las ovejas. Y la oveja que empieza a conocer, llega un momento que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo estar en esta iglesia. Yo no puedo estar en esta iglesia. Aquí yo no voy a aprender nada. Entonces, es el punto, sí, va muy asociado el hecho de que mucha gente se queda en la ignorancia porque tiene la pereza, le gana. Y yo siempre digo, uno de los más grandes problemas de los cristianos es eso, es la pereza. Es uno de los más grandes problemas que tienen los cristianos. Es la pereza. O la indiferencia al estudio bíblico. La gente es muy indiferente al estudio bíblico. Entonces, sí es muy acertado eso, que el pecado en esa categoría puede ir asociado a la pereza de las personas, de los creyentes, ¿no? Muchas gracias, hermana. Muy buen comentario. Muy bien. Veamos otras categorías de pecado, aparte de la que vimos. La rebelión activa, no obedecer un mandamiento, es que alguien abiertamente no quiere obedecer después de la consejería, no quiere obedecer. Muchos se van de la iglesia, no quieren llegar más porque el pastor mucho los confronta o ya les cae pesado el pastor, pero el punto es que es un pecado la rebelión activa, pero también hay la rebelión pasiva, obedecer un mandamiento, y es que a veces las personas, uno le está haciendo un seguimiento y uno está mirando de que esta persona pueda ser transformada y la persona sigue en lo mismo, pero te engaña. Te engaña. Aparece como muy piadoso, muy piadoso, pero sigue revelándose pasivamente, no abiertamente, pero pasivamente continúa con esa vida oculta, oculta su pecado. Pecado de respuesta, respuestas impías a situaciones dolorosas. Entonces también vemos este tipo de pecado que mucha gente ah, tiene mucha facilidad para expresar impíamente eh, las situaciones de pronto complicadas, y es muy, muy ligera en su forma de expresarse, en su forma de hablar, y puede ser que está hiriendo muchas veces. Entonces, son otras categorías de pecados que vemos nosotros muy a menudo, muy a menudo. Eh, no sé si terminaron. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, pastor, puede continuar. Muy bien, muy bien, muy bien. Todos terminaron, podemos continuar. A ver, un momento. Wow, ya no puedo continuar porque ya terminamos.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, pastor, yo en estos meses, bueno, desde que comenzamos el curso de consejería bíblica, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer varias sesiones de consejería. He tenido a varios hermanos. Sí, al principio, bueno, como abrí, ¿verdad? Oficialmente un ministerio de consejería bíblica en la iglesia y he recibido a muchos hermanos. Sí, he, él he tenido que pedirle mucha fortaleza a Dios porque como que los problemas de los hermanos como que se han cargado en mí, ¿verdad? Eh, Hay veces que las personas, como lo que hemos estado viendo, tal vez recargan las cargas en el pastor, ¿verdad? Entonces, sí le cuento, hermano, como testimonio, que yo he sentido el peso de los problemas de los hermanos. Y bueno, la Biblia nos habla, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, ¿verdad? Pero si uno ocupa mucha fortaleza porque, digamos, uno con mucho amor los atiende, con mucho amor uno desea ayudarles a ellos en su crecimiento, dejar su pecado, dejar su vida, su condición pecaminosa y ayudarles. Entonces, sí, yo he visto ese peso en mis hombros cuando yo termino una consejería con alguien y bueno, igual se ora y se le deposita esa situación a Dios para que Dios obre en esas personas, ¿verdad? Entonces, sí ha sido eh, un, una experiencia, eso sí, maravillosa, ¿verdad? Yo me gozo, ¿verdad? En poder ser un instrumento de Dios, pero al mismo tiempo hay que tener mucha fortaleza para poder, porque el consejero no solamente tiene que tener fortaleza para su vida personal, para que sea siempre irreprensible, sino que además atender problemas de otros, ¿verdad? Y ayudarles. Entonces, sí se ocupa mucha fortaleza de parte de Dios. Amén, pastor. Y justamente ese es el punto o ese es el tema por lo cual mucha gente no se quiere ocupar de la consejería bíblica. Porque no se quieren cargar problemas. Dice, suficiente con los que tengo, porque todos tenemos problemas. Todos. El pastor tiene problemas y a veces tiene más problemas que los hermanos. Entonces, ese es el problema a veces, y ese es a veces el tema, que las personas en la iglesia no se quieren ocupar de la consejería bíblica porque ven que es tamaña responsabilidad. Y sí que es tamaña responsabilidad, pero una responsabilidad muy gratificante. Porque yo considero que el ministerio de la consejería bíblica dentro de la iglesia local es el ministerio más importante que hay dentro de la iglesia, porque restaura. Y lo que estamos buscando siempre es ayudar a los hermanos, es restaurarles. Entonces, sí, es verdad, nos hacemos del problema, nos llevamos el problema, estamos pensando en el problema, pero también tenemos, ¿verdad?, la garantía y la promesa de que podemos ir al Señor y dejarle esos problemas y confiar en Él. Confiar que Él nos va a restaurar a nosotros, que Él nos va a aliviar a nosotros, perdón, y que va a restaurar a la persona. Entonces, pero muchas personas no quieren asumir eso muchas veces en la iglesia. Muchos. Aún muchas veces el hermano que se acerca a otro hermano, que no es el pastor de la iglesia, y se acerca y le dice, estoy pasando por un problema, el hermano dice, se hace loco y se va, ¿no? O a lo mucho le dice, voy a estar orando por ti, no quiere ni escuchar muchas veces. Entonces, porque es una responsabilidad. Pero ustedes no tengan temor a eso, no tengan temor a eso, porque no hay nada más hermoso que ver que somos usados por Dios para restaurar las vidas, para ayudar a nuestros hermanos, para levantar a nuestros hermanos. No debemos nosotros dejar a la deriva a quienes se acercan a nosotros por una consejería.
no lo debemos hacer. No lo debemos hacer. Entonces, es una responsabilidad, pero hay que asumir esa responsabilidad. Y la Biblia habla de exhortarnos unos a otros, de amonestarnos unos a otros. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, sin temor, confiando en el Señor. En todo momento confiando en Él. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, tengo un comentario que pasé con una hermana hace ya tiempo. Ella predicaba a los hermanos, pero tenía un par de amistades. El hombre es gay y tenía una amiga que es lesbiana. Y yo le decía que por qué no trataba de llevarlos a Cristo para confrontarles en su pecado y que volvieran dejaran de odiar el sexo con el que habían nacido, porque lo comentábamos en ocasiones pasadas, el homosexual pues odia el cuerpo en el que nació. Y esta hermana me decía que no, porque Dios es todo amor y que ella estaba segura que ya había perdonado los pecados de estos dos hermanos y que él ya les tenía un lugar en el cielo. Entonces yo le decía que eso estaba mal. Yo para esto era recién convertido, pero dentro de mi lógica no se me hacía como que lo correcto, ¿no? Si bien tenemos un Dios de amor, pero también un Dios que aborrece también lo que es el homosexualismo y el lesbianismo, ¿no? Y al final esta hermanita se alejó de mi amistad porque me tachaba de legalista, me tachaba que ella no me entendía el por qué, cómo yo podía ser tan legalista en la palabra si estábamos hablando de un Dios de amor. Y lo único que le puede contestar es que si realmente ella quisiera ayudar a esas personas, haría confrontarlas, y estas personas, si aceptaban a Cristo y tener una transformación real, podían abandonar todo lo que era ese pecado. ¿Estuvo bien mi respuesta, pastor? Claro, claro que sí, porque, a ver, muchas personas se quedan con parte del Evangelio, o más resaltan el atributo del amor de Dios por encima de los otros atributos. Y teológicamente todos los atributos de Dios están de forma simultánea, ninguno está por encima de otro. Entonces, la gente se quiere quedar solamente con el atributo del amor y desecha los otros atributos de Dios. Entonces, pensar que Dios solamente es amor y que por lo tanto ya le tiene separado un lugar en el cielo es no entender nada del Evangelio. O sea, es no entender nada del Evangelio. No ha entendido el Evangelio, no ha comprendido el Evangelio. Entonces, estamos claros nosotros en esto de que Dios aborrece al pecador, aborrece el pecado, y que si hablamos de legalistas por eso, entonces Cristo fue el primer legalista. Cuando confrontó el pecado del sistema religioso de Israel, ¿no? Entonces, fue el primer legalista. Bueno, si hay que ser legalista por eso, o si nos van a poner el título de legalistas por eso, que nos los pongan. Pero no vamos a rebajar el Evangelio para caerle bien a las personas. O sea, no podemos hacer eso nunca, nunca. Nunca podemos hacer eso, ni en la consejería ni en ningún lugar. No podemos rebajar el Evangelio para caerles bien a las personas o para que las personas nos digan amén a una situación que no es verdad. O que nos digan amén a una situación que es media verdad. Y una media verdad es mentira. Entonces, no podemos nosotros
en la consejería quedar bien. Así sea una persona que conocemos de años o que es nuestra amiga de años en la iglesia, o es la persona que es más colaboradora en la iglesia, qué sé yo, pero nosotros no tenemos que decir lo que nosotros queremos decir. Por lo tanto, no tenemos que tener temor porque lo que estamos diciendo no es lo que nosotros queremos decir. Lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice. Y es muy buena la forma de decirle a alguien de que tiene que venir a Cristo, que es el único que puede tratar con ese pecado. Y yo creo que hay mucha gente que prefiere darle la espalda a Cristo para abrazar su pecado. Hay mucha gente que prefiere eso. Y hay otros que siguen en la iglesia y siguen abrazando su pecado y muchas veces aparentan piedad, pero siguen caminando o andando en el pecado, y eso es una realidad también. Y esto también viene porque recién escuchaba una prédica y el pastor decía, ahorita viendo el pecado de imaginación, el pastor decía, si a ti te gusta, por ejemplo, un hombre, está bien, siempre y cuando no lo hagas, está bien que te imagines que te gusta un hombre. Entonces, en ese momento, yo sí tuve como un shock porque dije, ese pastor está diciendo que está bien que me pueda gustar un hombre, pero mientras yo no tenga contacto, está bien, pero caemos en el pecado de imaginación. Entonces, con toda esta moda de los LGBT, de los derechos de los homosexuales, me imagino que a lo mejor trató de ir por ese camino, ¿no? De seguir teniendo congregantes y decirles, está bien si te imaginas que eres homosexual, pero mientras no lo hagas no vas a caer en pecado. Y eso también fue un shock para mí. Ese pastor más parece político que pastor. Quiere quedar bien con todos. El político es así, ¿no? Si quiere ganarse el voto de todos, así que quiere favorecer un poquito a todos para quedar bien. Más parece político que pastor. Vamos a encontrar de todo, hermano. Vamos a ver de todo. O sea, vemos una crisis dentro de la iglesia y no lo podemos negar nosotros los cristianos. Es innegable. No lo podemos negar. Yo a veces me doy un paseo por la red social y miro las discusiones entre cristianos sobre temas que no deberían demandar discusión, que la Biblia es clara sobre un tema. Y hoy precisamente vi que se discutían sobre un tema que no recuerdo bien, pero una persona decía, eso me gusta de los cristianos, siempre peleándose entre ellos para ver quién es el que tiene la razón. Eso me gusta. Por eso me gusta pertenecer a los grupos cristianos. Y yo dije, bueno, pero sin lugar a duda estamos experimentando una crisis dentro de la iglesia. Y bueno, los que estamos aquí desde este lado y podemos contribuir con algo a que la palabra de Dios corra sin ser adulterada, tenemos que hacerlo. Amén. Muy bien. Amén, pastor. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta nueva lección. Y voy a revisar mis fechas. Y no sé si corresponde que que hagan un trabajo o que entren a la página a responder algunas preguntas. Déjeme ver. No estoy muy claro con las fechas, pero yo les voy a informar o voy a pedir que les informe. ¿Ya? Y si es que corresponde que entren a la página a responder algunas preguntas, el próximo martes yo les voy a explicar desde aquí cómo entrar y hacerlo. ¿Ya? Para que ustedes desde aquí vean cómo hacerlo y no tengan complicaciones. ¿Correcto? Bien.
Entonces vamos a darle gracias al Señor por esta nueva lección. ¿Amén? Oramos. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a pedir a nuestro hermano Frank que nos dirija en oración para terminar. Amén, mi hermano, con mucho gusto. Oh, querido Dios, gracias, Padre, por darnos la bendición de poder, Señor, a través de este medio, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. Padre, queremos, Señor, ser hallados como obreros que no tengan de qué avergonzarse, Señor, que tracen bien tu santa palabra, Señor. Oh, Señor, nuestro mayor deseo, Señor, es poder ser usados por ti, Señor, ser un instrumento útil, Señor, en tus manos. Padre, úsanos, Señor, estamos para tu servicio, Señor, estamos para glorificar tu santo nombre, Señor, y te doy las gracias, Señor, por el pastor José Quina, Señor, que ha, Señor, dado, Señor, estas lecciones, Señor, a través de esta semana, Señor, síguele bendiciendo, Señor, dándole de tu sabiduría, Señor. Padre, gracias también por cada hermano, Señor, y hermana, Señora, que se pudo conectar hoy, Señor, pido por los que no nos pudieron acompañar hoy, Señor, y pido para que tú nos sigas, Señor, dando, Señor, conocimiento, la sabiduría, Señor, para poder, Señor, crecer más, Señor, y poder ayudar, Señor, primeramente extender, Señor, el Evangelio, Señor, y también poder ayudar a aquellos, Señor, que necesitan, Señor, una fortaleza, Señor, y ayuda, Señor, espiritual. Padre, pido tu bendición para que nos regales muy buenas noches. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, un privilegio, como siempre, estar con ustedes. Espero verlos el próximo martes, si Dios lo permite. Amén, pastor. Saludos, mis hermanos, bendiciones.